Buenas tardes, amigos. Hoy quiero hablar sobre la historia de mi familia. Les quiero contar sobre la historia de mi bisabuelo, el bisabuelo de muchos, y las cosas importantes que él hizo y que cabe destacarlas y rescatarlas del baúl de los recuerdos, porque no son historias comunes. Él fue un hombre muy importante. Tal como su nombre, esto está escrito por mí en el libro sobre la familia Alday. Y dice allí en su fundamentación que tal como su nombre lo dice, el recreo, la estancia, el recreo, fue la estancia de mi bisabuelo, Victorino Alday, quien la obtuvo por su propio padre, que le regaló el campo, y de allí, en esos desolados lugares, porque no había nada, eh, convirtió a esa estancia en un jardín zoológico prácticamente, donde había toda clase de animales y donde personalmente se encargaba de cuidarlos. No solamente eso, sino que fue una persona con mucha historia. eh, tuvo cargos importantes en la justicia, en general con esa, y se rodeaba generalmente de gente de mucha cultura, eh, personas que hoy son historia en nuestra patria y que más adelante yo les contaré. A pesar de que siendo un adolescente, con 15 años para 16, el padre lo manda, le compra esas hectáreas que cubren la estancia del recreo y lo manda allí para que se haga hombre solo, sin tener siquiera un techo para dormir. Él empieza su vida, dice, me cuenta a mí mi padre, ya fallecido, que dice que había puesto dos cueros, yo no sé si eran de vaca o de caballo, en forma a la usanza de una choza aborigen, y allí vivía hasta que de a poco fue juntando dinero hasta formar los cimientos de la vieja estancia, de los cuales hay todavía, si uno los visita, yo los visité y tengo fotos, pero en estos momentos no las tengo acá, eh, del viejo casco de la estancia. Ahora está totalmente cambiado, ¿no? Pero el viejo casco de la estancia con techo de zinc, muy lindo porque todavía se conserva la vieja cocina, una cocina inmensa, a leña grande con una campana, digamos, y arriba tenía un tanque de hierro, tiene, porque yo lo vi, tiene, entonces ese tanque, no sé cómo era que pasaba el agua, eh, y esa se calentaba de tal forma que a través de una tubería lo llevaba hacia el comedor que estaba pegado, creo que son como 4 o 5 habitaciones, la última es de la del huésped, pero ustedes vieran qué hermosas habitaciones, hasta ahí llegaba, hasta los baños, el agua caliente. La calentaban a través de una amplia, como si fueran dos cocinas de hoy, cocina a leña. Después hay un aljibe a la salida, un corredor largo, eso sí me encargué de conocerlo, yo era muy chica y me llevó mi abuela, y después está el comedor donde él recibía a una presidentes, una mesa divina, que no sé si estará o lo habrán vendido, de la madera antigua, esas verdaderas maderas, con 12 sillas todas tapizadas en ese momento eran tapizadas en pana roja. Después con todos los muebles adecuados para un comedor de estancia de personas adineradas, y los pisos de madera. Hermoso, hermoso. Cada habitación, ustedes no se imaginan lo que eran las camas antiguas, la limpieza, eh, la parte de arriba de las colchas bien decoradas, una cosa hermosa. Y cada habitación tenía su baño privado y su bañadera. Ahora después les voy a decir de qué año estamos hablando.
está bien, él tenía dinero, tenía familiares con mucho dinero que podía conseguir las cosas en Buenos Aires y las traían a la estancia, por supuesto. Pero vamos a ver que no fue un dejado, sino que fue una persona que en todo detalle se ocupó de tener las cosas bien en orden. Bueno, él nace en Chascomús. Yo ya les comenté que fue después de del levantamiento de los Libres del Sur en el año 1839, cuando se levantan contra Rosas, los hacendados, eh, gente de la civil, gente que los acompañó de Buenos Aires, y a los cuales también les había ofrecido eh, ayuda el general Juan Lavalle, pero oh casualidad, en ese momento que iban a efectuarse el levantamiento contra Rosas, Lavalle tuvo un problema y tuvo que ir por el litoral. Era un tema muy difícil, había que enfrentarse a Rosas, que era lo máximo en ese momento, 1839, Rosas estaba fuertísimo y malo, con su mazorca y todas las cosas. Raro de Lavalle que los haya dejado así, en banda, digamos, ¿no? Bueno, entonces eran todos los hacendados y gente que tenía estancias por la zona. Bueno, mi bisabuelo no eran así. Los que decidieron levantarse. Otros que les habían prometido ayuda eran los franceses que también querían hacer negocios acá, porque veían los buenos negocios que hacían los ingleses, y que a través del puerto de Montevideo llevaban nuestros productos y a su vez traían productos de Francia, que ustedes fíjense que siempre Francia ha traído productos muy finos en cuanto a perfumes, en cuanto a ropa, en cuanto a muebles, un estilo especial. Bueno, algunos salían desde el puerto incipiente de General Lavalle, otros salían del puerto de Buenos Aires, y los estancieros enviaban lo que ellos tenían acá, o sea, lanas, cuero, que allá hacían falta en Europa, y con eso se hacían regios zapatos, botas para los ejércitos, se aprovechaba muy bien. Y las lanas de argentinas hasta el día de hoy son especiales, porque dice que los pastos de la Patagonia, de nuestra Patagonia, entre comillas, eh, son únicas en el mundo. Porque el pasto es un pasto duro que la oveja, de hecho hay estancias de oveja, ¿no? Come y eso le da a su lana, es como el pelo de nosotros, ¿no? Una cosa tan especial que no la tiene ningún otro animal en Europa. Por eso los paños que elaboran los ingleses y las cosas de lana con nuestros productos son únicas. Fíjese si les interesará lo que tenemos nosotros. Bueno, todo eso fue como el caldo de cultivo para armar un levantamiento en contra de Rosas, porque ellos veían que sus intereses económicos decaían a raíz de los bloqueos al puerto que había hecho. Bueno, eh, deciden formar una especie de ejército y dirigirse en contra de Rosas. Pero desgraciadamente Rosas tenía oídos en todos lados. Yo no sé quién fue, pero alguien antes del levantamiento le comentó lo que pensaban hacer acá en Dolores, porque la gesta de la revolución de los Libres del Sur se gestó aquí en Dolores. Y se peleó a orillas de la laguna de Chascomús. Bueno, Rosa lo dejó hacer. Cuando vieron que ya Lavalle no les ofrecía, prácticamente ya se había ido, los franceses tampoco estaban dándoles todo lo que les habían prometido, decidieron hacerlo por cuenta propia porque ellos veían que sus intereses cada vez se veían más afectados. Es así como en el año 1839, ya voy a pasar ahora a mi familia, Juan Alday se había casado por segundas nupcias con Justa de la Palma, hija del general, sí, hija del general de la Palma, que era un general español. Ella nacida en Uruguay, en la banda oriental en ese momento.
con un muy buen capital también, poseedora de un muy buen capital. Por eso ella también es hermana, su hermano también es general de La Palma. Acá poco conocido, porque claro, ellos eran españoles. Bueno, ella casa por segundas nupcias con Juan Alday, que era médico, pero a su vez había estado casada, primeramente con Antonio Mateus, con Mateus, digo, perdón, con Mateus. Mateus enferma y le pide a su amigo, en ese momento Juan Alday, que no deje a su esposa sola porque tenía 4 hijos y que se casara con ella y se hiciera cargo de la crianza de sus hijos. Juan Alday lo hizo. Así fue que se contrajeron por segunda vez nupcias y nacieron otros hijos, que después los voy a nombrar, hijos de Alday. De ahí está los medio hermanos que somos los Alday con los Mateu, siempre estamos emparentados, desde allá, desde nuestros ancestros. Ahora me llama la atención que en esos años, no estoy hablando del año 1840, 1839, o antes, casamiento por segundas nupcias. ¿Se imagina lo que sería el comentario? ¿No? Siempre fuimos primeros en todo, ¿eh? Bueno, se casa y cuando llega esto de la lucha contra Rosas, ella ya estaba embarazada de más de 8 meses, según me contaba papá, un poco para tener familia. Y entonces cuando se van a enfrentar, Juan Alday y su esposo es uno de los que va a luchar junto con el ejército unitario y los libres del sur de acá de Dolores. Y como en la casa de ellos ocupaba lo que hoy es la avenida Lastra, toda la manzana. Es necesario que leas, porque como yo no recuerdo bien, a ver si está acá, sí, toda la manzana de la avenida Lastra, frente en ese tiempo al hueco de las carretas. Luego, el hueco de las carretas pasa a ser Avenida Lagosta, y hoy Plaza Libertad. Ocupaba toda la cuadra, de esquina a esquina. Entre las calles Comercio, actualidad calle Colón, y Belgrano, actualidad Alsina. Era una casa de 2 plantas, entonces Alday, antes de irse para la pelea, le dice a su esposa que ella ya había invitado a todas las damas unitarias, yo vengo de familia unitaria, y les había dado refugio en su casa, que por supuesto es una inmensa casa. Entonces él le dice que se refugien en la parte de arriba. Algunos tenían armas, mi bisabuela era de armas tomar. Pero ustedes imagínense el tiempo de gestación, como estaba con su vientre. No importa, se quedaron ahí con sus armas y todas las mujeres unitarias con ella. Bueno, tanto es bueno ubicarse en el contexto de los años, ¿no? Eran tiempos muy convulsionados en nuestro país. Eran tiempos de luchas entre hermanos, fratricidas, entre unitarios y federales, donde había como digamos como un mar en el medio, donde no se podían unir, porque las ideas unitarias nunca, pero nunca, iban a estar de acuerdo con las ideas federales. Después les comentaré por qué. Bueno, en medio de ese contexto social y del país, que se encontraban los unitarios y los federales, había también que pagar la deuda que Rivadavia, siendo presidente, había contraído con la banca Brading Brothers en Inglaterra, y por la cual había puesto como garantía las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires.
no de todo el país, de la provincia de Buenos Aires. Debido a que cada vez los intereses eran muy grandes, y cabe destacar que él pidió 1.000.000 de libras, y lo que llegó acá a Buenos Aires fueron 500, porque lo demás se fue en impuestos, en esto, el otro, es decir, los ingleses se quedaron con la otra mitad y nosotros tuvimos que pagar 1.000.000. Bueno, entonces esas tierras públicas que habían sido ganadas al aborigen, eh, el gobierno las ofrece en enfiteusis. ¿Qué es enfiteusis? Es el arriendo que se hace a aquellas personas que no pueden adquirir el terreno para trabajarlo, les hace un arriendo que pagan un canon muy, muy, muy económico, y con eso iban abonando los intereses de la deuda. Pero mi tatarabuelo, o sea, Juan Alday, y también Mateus, como tenían dinero, y había casado con su esposo también tenía mucho dinero, y habían comprado muchísimos campos en Chascomús. Muchas propiedades de campo, extensos campos, aparte de la casa que ya les nombré tenían en Chascomús. Esa era la forma como se manejaban con los territorios que le iban sacando al aborigen, que cada vez se iba más al sur. Alguien podrá criticar, pero ¿por qué tanto en manos de pocos y otros nada? Yo no, si doy mi opinión, no estaría haciendo lo que es correcto. Pero no había alambrados y los campos era hasta donde el horizonte, ¿no? Eran muchísimas leguas, tantas leguas. Así fueron adquiriendo sus campos también familias muy de renombre que hoy están presentes en nuestro país, fueron adquiriendo estancias de muchísima cantidad de hectáreas por muy poco dinero. No podemos decir nada, porque actualmente nosotros en el sur hemos vendido a precio vil cantidades de terreno o de hectáreas a extranjeros, que es peor. Bueno, bueno, se produce el encuentro entre los libres del sur. Yo lo voy a decir muy rápido, porque esto es algo que se estudia acá en las escuelas también, para las otras personas que no saben. La batalla de los libres del sur fue gestada en mi ciudad, en Dolores, y fue peleada, no sé si se peleó a orillas de la laguna de Chascomús, por unitarios. Si bien veían que sus problemas económicos eran cada vez mayores, tampoco aguantaban el sistema opresor de Rosas. No se olviden que en ese tiempo Rosas también tenía la mazorca, que era una especie de policía secreta, donde se ocupaban de averiguar quiénes eran los que no opinaban como el gobernador. Generalmente se eran llevados y la mayoría degollados. Eso era lo que el pueblo ya le indignaba. Por eso en cada provincia había un caudillo con distintas ideas. Caudillos federales que apoyaron a Rosas, estuvieron en la banda oriental, digo, en el litoral y acá. 3 provincias del litoral, más Buenos Aires. El resto estaba de acuerdo con lo que opinaba el general José María Paz, que era unitario. Bueno, pero desgraciadamente en este mundo así imperfecto, el que tiene razón nunca llega. Llega generalmente el que no tiene razón. Como dijo en ese canto monumento tan hermoso que tiene Carlos de Fulvio, que dice, pero los sueños muy rara vez se cumplen. Es muy cierto. Los sueños muy rara vez se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de imperfectos, de imperfección, donde lo que más abunda es la mentira, la traición. Y el que es bueno son los mismos. Todo dicho.
La batalla se libra, como dije, a orillas de la laguna. Y en ese momento estaban todos, todos los que se habían unidos para la batalla. Entre ellos estaba Castelli, hijo del Castelli, del vocal de la primera junta, que después va a ser degollado y puesto su cabeza acá en la plaza de Dolores, la plaza principal, en una pica alta. Y como hacía ya una semana, una señora vecina, dicen, se apiadó, bajó la cabeza y le dio sepultura. Pero la había puesto, le había hecho poner rosas como ejemplo para que no se levantaran más contra él. Bueno, cuando ellos estaban a punto de enfrentarse con las tropas de Rosas que venían de Buenos Aires, llega un general que les había prometido ayuda. Este general venía desde Tapalqué y venía para prometerles ayuda, pero cuando llega, ellos lo reciben todo con honores, muy contentos porque estaban seguros de que él venía a ayudarlos. No, cuando llega cerca de ellos se produce una salva de artillería, como diciéndoles, no, no venimos con ustedes, estamos en contra. Voy a nombrar el general para que nunca se olviden del traidor. No era un general, era un coronel, el coronel Nicolás Granada. ¿Por qué digo traidor? Porque sí, porque es un traidor. Porque si él dio su palabra, y en ese tiempo la palabra de un hombre era como un documento, más cuando se jugaba la vida de mucha gente. Si no iba a participar, no les hubiera mentido, no hubiera ofrecido su ayuda. Lo mismo digo de Juan Lavalle, que era unitario. Si le temía a Rosas, porque se fue por el litoral, nunca les hubiera ofrecido ayuda. Por ahí alguien puede decir, no, estás equivocada. Bueno, es mi pensamiento, es lo que yo creo, y nadie me lo va a sacar de mi cabeza. Si yo le digo a tal persona, te voy a dar una mano en esto, se la voy a dar. Porque para mí, mi palabra, la que me enseñó mi padre, tiene todo el valor del mundo. Es un documento, aún hoy. Este traidor, Nicolás Granada, no los ayudó, al contrario, cuando llegaron los de Rosas se puso a favor de ellos. Bueno, la batalla fue perdida, se perdió. Ganaron los rosistas. Previamente, uno de los que venía al mando del escuadrón de las tropas de Rosa, tal Miñana de apellido, amigo del Lenguaraz de Rosas. ¿Por qué amigo? Digo amigo del Lenguaraz. Lenguaraz se le llamaba a aquella persona que era una especie de policía secreta que le llevaba todo lo que hacían sus contrarios, le pasaba el dato a Rosa. Bueno, su piquete, vamos a decir, de gente, estaba compuesto por 200 indios, ¿sí? Que habitaban en las cercanías de Buenos Aires y que eran muy amigos de Rosas. Recuerdan que yo les dije que los nativos apreciaban a Rosas, porque él era tan inteligente que había llegado a ganarse el cariño de ellos a través de aprender su idioma, tomar sus bebidas con ellos. Entonces ellos le tenían un gran aprecio. Bueno, esta gente, estos indios que venían con este señor Miñana, entran a la ciudad de Chascomús y cometen toda clase de saqueos y atropellos en la ciudad. Pero fueron muy resistidos por los habitantes que habían quedado en la ciudad. Mujeres valientes y algunos hombres que habían quedado. Fueron resistidos, aunque ustedes se imaginan, frente a semejante brutalidad, tener que defender su casa, su mujer, sus hijos. A todo esto, mi familia, que estaba acantonada en el segundo piso,
Por supuesto que les tiran con lo que tienen y pasa por delante el lenguaraz de Rosa, y cuando ve a la esposa de Alday, que había refugiado a todas las mujeres unitarias, le tira, pero el tiro de carabina no va a ningún otro lado más que al vientre, porque la ve, claro, la ve ya para tener, le tira al vientre y el tiro entra. Bueno, ella ahí es asistida por las mujeres que la bajan, bueno, pero a todo esto ya la guerra la batalla había terminado y Alday se había salvado, gracias a Dios, se había salvado. Entonces llega y le avisan que su esposa estaba herida y justo en el vientre, estaba esperando a mi bisabuelo. Entonces él inmediatamente prepara todo y la interviene. Era médico, la interviene, la opera. Hace una incisión en su vientre y saca al bebé que nace vivo, no herido por semejante bala que pasó, y solamente que él lleva una huella en el parietal derecho, abollada, porque se ve que la bala rozó apenas el parietal derecho. Pero viven tanto él como su esposa. Lo que no sé, porque no me lo dijeron, si la bala quedó ahí o si salió o no, porque sé que la columna no le tocó para nada porque ella tuvo otros hijos después, lo más bien. Y mi bisabuelo hizo lo que nadie en ese tiempo, la primera cesárea. Fíjese, la primera cesárea. Con lo que tenía, tampoco era mucho lo que tenía, solamente el conocimiento, pero con lo que tenía. Y no quedó nada mal, porque ya le dije, tuvo otros hijos. Esa marca en el parietal derecho de mi bisabuelo fue como una huella indeleble que lo marcaría para toda su vida. Una vida muy controvertida y muy convulsionada. Pero hablemos un poquito de su niñez. Su niñez fue muy divertida, de un chico extrovertido, inteligente, pero muy travieso. Según mi papá, él, por ejemplo, ya crecidito, los padres todos los domingos, a la usanza, ¿no?, iban a misa. Y él se iba con un montón de amigos, se sentaba en los bancos atrás de los padres y llevaba en esos tiempos, usar esos alfileres de gancho grandes. Bueno, con eso les prendía las largas polleras a las mujeres que estaban sentadas adelante, le agarraban una pollera y la otra pollera y le ponían un gancho. Lo mismo hacían con los trenzas. Imagínense el lío y la vergüenza del padre. Bueno, sí, claro, por supuesto, buenas disciplinas, pero él no, 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 no. Siempre seguía con su travesura, pero travesuras al estilo bastante grande ya para ese tiempo. Bueno, y siendo más grande el sacerdote, porque él es bautizado en la diócesis de Chascomús, en el año 40, eso fue cuando era chiquito, ¿no? El sacerdote de ahí solía ir mucho a la casa de sus padres a tomar el té, a conversar, en fin, era muy común eso que se usaba. Y él aprovechaba cuando veía que el sacerdote estaba ahí, se iba con todo su grupo de amigos, no sé de dónde conseguía, tal vez en las casas había pólvora, llevaba pólvora, y le echaba todo adelante de la iglesia pólvora y después le tiraba fósforos. Entonces cuando el sacerdote venía, eh, donde pisaba un fósforo, se imaginan la explosión. Lo último que hizo, según me contaba papá, fue cuando se le prendió de fuego la sotana al sacerdote. Bueno, ahí fue la última travesura y se acabó. Ya tenía 15 años, era un adolescente, digamos. Entonces el padre, Victorino Alday, Juan Alday, decide comprarle a los hijos del primer matrimonio de su esposa, Justa, Rómulo Mateus, 2.500 hectáreas acá en la zona sí, era los Montes del Tordillo, era, ¿no? Eh, cerca pegado a la ruta, lo que hoy es ruta 11. Bueno, y ahí lo manda, en esa edad,
lo manda para que haga su vida y se haga hombre. Llega, no tenía no tenía techo, no tenía nada. No sé quién le facilita 2 cueros yo no sé si eran de vaca o de caballo, y él los hace como si fuera una choza de indio, y ahí vive hasta que empieza a hacer los primeros negocios, que no sé, que habrá sido como al año y pico, ¿no? Cuando ya se estacionó en ese lugar y conoció, y empieza a hacer sus primeros negocios, negocios que le van muy bien, y ya a medida que va juntando el dinero, va haciendo las bases de lo que fue esta estancia que yo les estaba nombrando. Es así como pasan los años y ya un hombre, ¿no?, de más de 20 años, creo, se casa con Manuela Ibarra, única hija que vivía en los Montes del Tordillo, única hija con mucho dinero, que pasan a engrosar el patrimonio de mi bisabuelo, mucha cantidad de ganado, mucho campo, y ahí la vida ya le es mucho más fácil porque tiene una esposa muy adinerada, además única hija. De ese matrimonio nacen 5 hijos, que no sé si los tengo, a ver, porque yo no los recuerdo los nombres de todos, sí, aquí están. 5 hijos, y ya se los voy a nombrar a cuáles fueron para que la familia sepa de dónde es el origen de todo esto. Victorino Alday, casado con Manuela Ibarra, tiene 5 hijos. Ellos son Victorino, como él, casado con Andrea Padrón. Este matrimonio, según mi papá, alquilaban la estancia El Carancho, que aún está pasando General Conesa. Después está Pedro, casado con Juana Villarreal. No, Pedro era el dueño, el que alquilaba la estancia El Carancho, perdón. Pedro alquilaba la estancia El Carancho, me recuerdo por el apellido de la esposa. El otro era Victorino, casado con Andrea Padrón. Adela, casada con el doctor Jacinto Dubarry, que eran los dueños de la fábrica Lesancy Dubarry. Además era abogado, y en los tiempos, pasando unos años, él va a llegar a ser abogado de la Presidencia de la Nación, en los tiempos en que mi bisabuelo tuvo problemas muy grandes. Luego está Celina, que no se casó con nadie, y Justo Alday, casado con Elvira Silva, ambos bisabuelas. Bien. También tengo que decirles que hay que destacar que en General Conesa, mi bisabuelo, Victorino Alday, fue uno de los jueces de paz de esa época. Un juez de paz era algo muy importante porque era el que cumplía la tarea de la justicia, de la incipiente justicia que en esos pueblos que recién se formaban era muy necesaria. Luego tenemos un episodio que va a tener él, ya era un hombre casado con sus hijos y todo, con el general Mitre, porque él era muy amigo con el general Mitre. Y esto se los voy a decir tal cual. El general Mitre encabeza la revolución en la provincia de Buenos Aires por la Organización Nacional, al plantearse la sucesión presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. El 2 de noviembre de 1874, Mitre, ¿no?, desemboca en las costas del Tuyú. Allí lo esperan muchos hombres para unirse y seguir camino hacia donde él pensaba librar la batalla. Desde el Tuyú, andando con su tropa, pasan por la estancia de mi bisabuelo, el Recreo, donde él les solicita el cambio de caballo, porque había dos que ya no
no querían seguir más. Y mi bisabuelo les facilita 2 caballos bayos, uno de los cuales muere en la batalla y el otro le es devuelto después de la derrota de la Verde por Mitre. Mitre es derrotado ahí. Cabe señalar que la amistad entre Mitre y Roca, que eran muy amigos de mi bisabuelo, nace en la mal llamada Guerra de la Triple Alianza. ¿Y por qué digo mal llamada Guerra de la Triple Alianza? Si no eran 3 países contra uno, no, eran 2 países contra uno. El problema lo tuvieron los mariscales paraguayos con Brasil. Después interviene Uruguay. Y bueno, la guerra continúa entre ellos. Nosotros acá teníamos nuestro buenos problemas como para meternos en otro. Mitre estaba al cargo en Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, uno de los mariscales que gobernaba en Paraguay le solicita a Mitre pasar por, por Entre Ríos, creo que era, para invadir Brasil. Imagínense la situación. Nosotros un país neutral, que no estábamos peleando con Paraguay. Y le solicita pasar por ahí. Medio parecido a la historia de Napoleón, cuando quiso pasar por España para invadir Portugal. Bueno, entonces Mitre le dice que de ninguna manera. Él en este momento no teníamos nosotros problemas ni con Brasil ni con Uruguay, y no íbamos a hacer nosotros problema más. Le dice que no pase, si quiere que pase por cualquier otro lado, invadir Brasil es cuestión de ellos, pero por nuestro territorio no. Pero los mariscales, que se creían superiores porque tenían un fuerte ejército que había sido entrenado a la usanza del canciller Bismarck, era un ejército poderoso, hay que decirlo, pasaron igual. Y es ahí cuando nuestro país le declara la guerra. Pero no le declara la guerra para hacer más o para diezmar a Paraguay. No, le declara la guerra porque Paraguay no cumplió. Paraguay usurpó nuestras tierras y pasó, y las tierras no eran de él para pasar como si quisiera. Si no le dieron permiso, se hubiera quedado quieto y hubiera ido por otro lugar o hubiera esperado no sé qué. El problema lo tenían ellos. Ahora tenían otro problema porque habían invadido un país neutral que nada les había hecho. Y ahí se forma la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque son 3 países, entonces estaban guerreando 2 países. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la historia no cuenta toda la verdad. Yo no me voy a poner a contar la guerra de la Triple Alianza porque estoy hablando de mi familia, no me interesa. Pero digamos la verdad. Nosotros intervenimos en la guerra de la Triple Alianza con Paraguay porque ellos fueron los culpables. Porque ellos se metieron en nuestro territorio sin permiso, porque no se les dio permiso. Y eso no se lo íbamos a permitir. Hoy se permite cualquier cosa, pero en ese momento eran los patriotas, no se permitían. Y a raíz de eso, nosotros también guerreamos con Paraguay. Si Paraguay, hasta el día de hoy, la mayoría de la gente habla, hay los pobrecitos paraguayos que fueron diezmados, que esto, que el otro. ¿Por qué no dicen la verdad? No se hagan las víctimas paraguayos. Digan la verdad. Nunca ustedes debieron pasar por un país que les negó el paso. Les dijo, no, por acá no. Porque nosotros nos echábamos en contra a Brasil y Uruguay. Y no hacernos entrar en esa guerra, porque ahora pareciera que los únicos culpables son los argentinos. Y no tienen la culpa, sino que defendieron su suelo. Y me parece bárbaro. Mi abuelo era muy amigo de Mitre y amigo del general Roca. Y esa es la verdad. Si alguno me quiere refutar, que me lo refute. Yo lo sé de la familia. Y lo sé porque cae de Maduro. No de Maduro de Venezuela, cae de Maduro.
¿Qué pasaría si hoy no dejáramos pasar ni a los paraguayos, ni a los bolivianos, ni a nadie? Porque nuestras fronteras, si no tienen un permiso, no deberían pasar. Sin embargo, pasan. Bueno, en ese tiempo se respetaba o se peleaba. Bueno, ya hasta ahí llegué, que eran amigos. Ahora les voy a comentar lo que era la estancia, era hermosa. Dice que transcurría el tiempo, porque el tiempo es inexorable, ¿no? Y don Vitorino siempre estaba totalmente entregado a la crianza de distintas aves. Él a veces le traían de Europa, exóticas, las que le traían del Amazonas, de todos lados. Él todas las tenía y las cuidaba como a sus hijos, porque realmente amaban los pájaros. Le decían el loco de los pájaros. Bueno, es así que es una tarea, ellos le decían una tarea eh, dedicada a hacer de la estancia más que un tema agropecuario, algo muy hermoso, porque la gente lo visitaba por la hermosura de las aves que había, desde pavos reales, faisanes y todo lo que se le ocurra. Hasta en un momento me contaba papá que hizo hacer en ese tiempo, eran palas de buey, hizo hacer un lago artificial y ahí llegó a tener lobos marinos. Llegó a tener un león también. Tenía todo. Le encantaba todo eso. No me muero de susto, pero le encantaba. Eh, bueno, es como que todo eso era algo que, no sé, lo traían en su espíritu, porque su vida estaba dedicada a las aves. Como les dije anteriormente, él era amigo de mucha gente, em, estancieros, gente de ciencia, intelectuales, presidentes como el presidente Mitre, generales, gente del ejército, etc. Un día dice que llega el encargado de la estancia de las víboras, no estoy seguro si era el encargado o era el dueño, de la estancia de las víboras, muy amigo con él, y en la estancia de las víboras había llegado un sabio, un científico alemán. En ese momento venían en los barcos científicos alemanes a conocer y de otros países a conocer estas nuevas tierras. Bueno, y los peones habían encontrado en los pajonales, allá al fondo de la estancia, un pichoncito de avestruz, hembra, que le llamaban charita, porque era hembra, oberita. No era toda gris, era oberita. Entonces ellos, cuando lo trajeron los peones a la estancia, y cuando la vio em, este hombre de la estancia, dice, inmediatamente él pensó en mi bisabuelo, en llevársela, a ver qué se podía hacer con ese animalito, porque si era overo, era porque generalmente los avestruces de esta zona son todos grises. Si era overo es porque había alguna cruza o algún gen que venía de algún otro lugar. Bueno, entonces el científico dijo, ay, esto hay que estudiarlo. Y qué mejor que Aldair, que le encanta todo esto. Vamos a llevárselo. Bueno, vinieron a la estancia, se lo trajeron, y dicen que él la miró mucho, se detuvo mucho a mirarla, y especialmente le miró los ojos. Y él dice que notó en los ojos que no era igual a los otros avestruces. Tenía una especie de albinismo. Recuerden que el albinismo es un poco rojo. Eso. Bueno, era muy difícil era pequeña, ¿no? Para criarla, pero le prodigaba todos los cuidados necesarios hasta que se hizo un animal adulto. Ya cuando se hizo adulto lo largó con la otra cantidad de avestruces que tenía y le dijo a los peones que cuidaran. Bueno, la primera saca así de polluelos, no nacen todos grises. Pero recuerdo que él le había dicho al científico alemán,
porque el científico alemán le dijo, ¿a que no te animas por cruzamiento a sacar avestruces blancos? Y él le dijo, déjamela, y verás en la 4ª generación lo que sucede. Si nosotros vamos a lo que dice la palabra de Dios, en los primeros libros de la Torá, dice, no habla claro, de esto, pero viene a ser casi lo mismo. El pecado que cometa hoy alguien y no es cortado y perdonado por Dios, llega hasta la 4ª generación con más fuerza. Es para pensarlo, ¿no? Bueno, en la segunda cría tampoco. Nacieron todos grises. Bueno, la chavita ya tenía 3, iba para la 3ª saca, y también nacieron grises. También quiero recordarles, para algunos que no lo deben de saber, muchos sí, los avestruces, la charita es la que pone, y hace el nido y pone los huevos, quedan en el nido. Pero quien los empolla y quien se echa y les da el calor hasta que nacen los hijos es el macho. La hembra se va. La hembra hace el nido, pone los huevos y se va. Y el que los empolla y los cuida hasta que nacen, y después los sigue cuidando, es el macho. No, es cosas de la naturaleza. Bueno, llega la 4ª, el 4º nacimiento de los polluelos de aquella charita overa, que ya era una avestruz grande, overo. Todos, pero todos los huevos, porque obviamente alguno se echa a perder, o uno dejan ellos para que se eche a perder para darle de comer, pero todos los otros huevos nacieron blancos en la 4ª generación. Todos blancos. Ahí mi abuelo llama a sus amigos y a sus amigos de Buenos Aires y les muestra. En la 4ª generación. Por eso a veces vieron que hay familias que son sanas totalmente y por allá lejos nace un niño con una enfermedad que nadie en la familia tuvo. Fíjense, siempre hay que ir a nuestros ancestros. Vuelvo a repetir lo que dice mi amigo el ingeniero y el chileno. Nuestros ancestros son la base de todo. Bueno, no me quiero salir del tema. En la 4ª generación, como les dije, nacieron todos blancos. Y pasando los años, pasando el tiempo, dice que llegó a tener más de 400 avestruces blancos corriendo por los campos de la estancia. Que ya no la componían las 2.500 hectáreas que le había regalado el padre, sino que él había adquirido otras 5.000 hectáreas más arrendadas a don Luis Esquivel. Bien, dice que a mi abuelo, bueno, eso es algo que yo también lo tengo mucho, me encanta, gustaba regalar a sus amistades. Por ejemplo, alguien venía, le gustaba los faisanes o los pavos reales o los avestruces, pero para eso había que tener campo porque el avestruz es un animal grande, blanco. ¿Ustedes se imaginan lo que era? Porque muchos tenían los ojitos colorados. Una cosa que hay que estudiarla muy a fondo. Hoy yo se los estoy diciendo por arriba, pero hay que estudiarla a fondo, porque el albinismo no es originario de América. Él gustaba regalar animales a las personas que les gustaban y les regalaba. Y así fue como él le manda un casal al canciller Bismarck canciller Bismarck era alemán, de la Alemania del Este, ¿no? Y él le manda, el canciller Bismarck le manda de regalo un casal de dogos. Luego, y esto lo sé
También le obsequia un casal al general Roca. Me encantaría hablar con alguien de la familia del general Roca, si es que ellos tienen conocimiento de esto. Porque también le regala un casal de faisanes al general Roca. Y acá es muy lindo decir lo que dice el doctor Atilio Roncoroni en su libro Historia del municipio de Dolores, tomo 3. Dice el doctor Roncoroni, su fama trascendió las fronteras y llegó a enviarle un casal de avestruces blancos a los reyes de Inglaterra. Quienes le agradecieron con una carta muy afectiva, la cual mi bisabuelo mostraba con orgullo a sus visitantes, pues en la carta había pegado una especie de pasaporte. Ese pasaporte estaba firmado por los reyes de Inglaterra, en ese tiempo Eduardo VII, creo que era así. Estamos hablando del año 1700 y pico, 1780 y pico. Era una especie de pasaporte firmado por los reyes, donde decía que todo familiar de don Victorino Alday y que llevara el apellido Alday podía entrar en Inglaterra sin ningún problema, porque era muy, era muy, muy bien recibido por la corona, como si fuera un invitado. Eso era lo que decía la carta enviada por los reyes de Inglaterra. O sea que hoy nosotros, porque a esa carta se la robaron a mi bisabuelo y no la pudimos tener, pero hay gente conocida que sí sabe que está en el Palacio de Buckingham, porque allá nada se pierde. Sería muy bueno poder rescatarla, porque cualquiera de nosotros que tenga el apellido Alday, por orden de estos reyes, puede entrar en Inglaterra sin ningún problema. Bien, es importante destacar también que los avestruces blancos que llegaron a Inglaterra hasta hace muy poquitos años se conservaban. Y acá no ha quedado nada. Allá sí se conservan. Y le contó el doctor Ulki, que mucha gente lo debe de conocer, yo no. Mi padre me lo contaba, que había visitado Inglaterra y que hay un parque nacional en Inglaterra, no sé si habrán cambiado ahora el nombre, que lleva el nombre de Mr. Victorino Alday. Miren qué orgullo para la familia. Orgullo, no orgullo de ser más que nadie, sino qué importante que fue la historia de nuestra familia y qué importante es conocerla, no hablar por hablar, sino conocerla. Es bueno destacar, punto y aparte, después de todos estos hechos tan lindos, ¿no?, que Victorino Alday fue el primero que enseñó en la provincia de Buenos Aires el respeto por los animales, estimulando a los hombres de ciencia y prestando desinteresada colaboración con ellos, propio de los grandes. Realizó una obra muy grande en aquellos tiempos, pero una obra silenciosa. No que él hizo todo lo que hizo y con bombos y platillos salió a decirlo por todo Buenos Aires, digamos, que es donde habitaba toda su familia. No,
Él hizo la obra silenciosa. Él trabajaba para su espíritu, para estar feliz con él mismo. No quería fama ni gloria. ¿Mm? Y aunque es triste decirlo, estas son mis palabras, hoy en nuestro país no se halla ningún ejemplar de avestruz blanco. No se halla ningún ejemplar, se perdieron todos. Mi bisabuelo murió en el año 1827. Murió acá en la ciudad de Dolores, pero sus últimos tiempos, ya que estaba muy enfermo, estaba en la casa de mi abuelo, justo al Alday, él lo cuidaba, ya que él se encontraba muy mal. Por supuesto, sumido en la mayor pobreza, y esto es lo que quiero que reflexionen todos, sumido en la mayor pobreza. ¿Y por qué en la mayor pobreza? Un hombre con tanto capital y con tantas buenas amistades. ¿Qué pasa? Él había quedado viudo joven, como todo hombre, ¿no? Tenía sus amoríos y sus cosas. En un momento, unas señoras de alta sociedad de acá de Dolores serían novias de él, no sé, pero necesitaban dinero, gente de apellido. Y él, como todo Alday, que eso lo tenemos que dejar de lado ya, les dijo cuánto necesitaban y trajo un pagaré en blanco, se los dio y le dije que le pusieran, ahí pusieran lo que ellos necesitaban. Tristemente, el valor que pusieron ahí fue el valor de la estancia y de las 20 casas que tenía Cantores. A todo el dinero y todo. Pagaré. Se quedaron con todo. Y quedó en la calle. Por eso sus últimos días muere en la mayor pobreza. Bueno, es así. En la mayor pobreza. Y yo pongo esta palabra. Todo por su bendito lema. Ese lema que tenemos los Alday de pura cepa. La palabra es inviolable. Porque el Alday que lleve los genes verdaderamente de la familia Alday prefiere quedar en la calle antes de violar la palabra que ya había permitido. Firmó un documento en blanco, acá lo explico, a ciertos señores, los cuales, o señoras, las cuales no tuvieron ni dignidad ni escrúpulos de faltar a la verdad. Llenaron el pagaré por el valor de nuestra estancia. Y digo nuestra, ¿por qué digo nuestra? Porque es parte de nuestra historia. Porque es parte de nuestra historia, de la historia que formamos todos los Alday. Y porque aquella instancia, aparte de la historia que traen, ya de su lucha contra Rosa, de la historia que trae, todo lo que él hizo ahí, el jardín zoológico, el cruzamiento y llegar hasta los avestruces blancos, cosa que nadie ha llegado. Hasta el día de hoy, nadie ha llegado. Por eso es mi lucha de que algún presidente de este país tome esto y lo nombre, como quieren muchos de mis familiares de Buenos Aires, primer ornitólogo de América del Sur, porque hasta el día de hoy nadie ha podido lograr avestruces blancos como él lo logró. Yo en mi Facebook tengo una foto de un avestruz blanco que tenía mi abuelo, me ha quedado la foto.
Mi abuelo lo perdió, mi bisabuelo, no. Sí, mi bisabuelo lo perdió todo y murió en la mayor pobreza. ¿Saben por qué? Por ser un hombre honrado y de palabra. Él dijo, yo firmé, soy consciente, prefiero perderlo. Porque en ese momento, ahora sí hablo del doctor Jacinto Dubarry, siendo él el abogado del presidente de la Nación, él le dijo, en un día yo te saco todo en limpio y no perdí la estancia. Ni la otra cantidad de hectáreas que tenía, ni nada, ni las casas, ni nada. Pero algunos dirán porfiado, pero él decía, yo di mi palabra, no, no, no. Y Jacinto Dubarry era el yerno, casado con la hija, con Adela. No obstante, eso se negó totalmente. Y así se perdió todo. Bueno, ahora quiero mostrarles, primeramente les voy a decir quiénes fueron los que me apoyaron para escribir todo esto, que es mucho más largo, y estoy haciendo una síntesis. Los agradecimientos son, mi padre está fallecido, Eusebio Manuel Alday, Mercedes Aldalur, que también es familiar y es escritora, de la cual tengo varios libros acá, Atilio Roncoroni, Historia del municipio de Dolores, tomo 3, Actas de bautismo, libro número 3, 1840, Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Diócesis de Chascomús. Elena Dubarry, Alday de Marangoni, y el Museo Pampeano de Chascomús, donde hay mucho de nuestra historia. A estas personas yo les agradezco que me hayan ayudado en todo lo que pude escribir. Quiero mostrarles cuál era la marca que tenía mi bisabuelo. Fíjense, esto es para la familia. Ahí está la vela, ¿eh? Esa es la marca, ahí abajo dice. La marca que tenía mi bisabuelo. Y acá termina la historia, que por supuesto es mucho más larga, pero bueno, la vamos a hacer corta. También hay un plano donde estaba ubicada la estancia. ¿No? Es, es más larga, pero bueno, la vamos a dejar aquí, porque lo más importante ya se los he contado. Después volveremos sobre otras cosas de la familia Alday, sobre la vida de Justa La Palma, de la cual ha escrito mucho una amiga que tengo en Chascomús, que ella presentó el trabajo en Historiadores acá en Dolores, D'Alessandro, de Brandi de D'Alessandro, ellos también tienen estancias, ella es ingeniera agrónoma y el esposo también. Bueno, han escrito sobre mi bisabuela. No bisabuela, porque bisabuelo es la madre de mi bisabuelo. Tatarabuela, bueno, ella escribió sobre Justa La Palma. Es muy bueno investigar sobre ese tema porque no se olviden que ella era nacida en la banda oriental, pero sus padres eran españoles y habían peleado en las luchas contra la independencia. El padre era general de la Armada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sigan bien y hasta el próximo video.